Amén, amén. Pueden ocupar sus lugares. Gloria a Dios. Vamos a hablar un poquito de no vamos a hablar de Santiago, sino lo que dice Santiago, ¿verdad? Y Santiago habla cosas que a veces nosotros no podemos entender, pero aquí, como está escrito, hay que entenderlas. Dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. No hay que tener excepción de personas como este sí y este no. Porque dice, si viene un hombre rico, es que en aquel tiempo los ricos todo el tiempo les decían, pasen para enfrente, tomen el lugar de enfrente a la gente rica. Y a los pobres los dejaban allá atrás. Pero Santiago dice, si entra un hombre rico y le dices que pase para adelante y al pobre lo dejas allá parado, dice, eso no es correcto. Eso es estar haciendo acepción de personas. Y él piensa que eso no es bueno en la iglesia, ¿verdad? Dice, la fe sin obras es muerta. Y muchos decimos que nosotros no somos justificados por la fe, por las obras. Pero aquí dice, la fe sin obras es muerta. O sea, cuando la persona pertenece al mundo, ahí no trabaja las obras ni la fe. Pero cuando ya eres cristiano, allí las obras sí cuentan. Y lo que quiere decir con las obras es que hagas algo bueno para alguien. Eso es lo que quiere decir obras. Que hagas algo bueno para alguien, ¿verdad? Que no juzgues a nadie, que no digas esto no está bien, no. Dice, esto es lo que dice Santiago, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechar si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvar? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, ir en paz, caliéntate y sáciate, pero no le deis, no les dais las cosas que son necesarias. O sea que si una persona, un cristiano, un hermano, está hablando de los cristianos, ahí es donde está Santiago hablando de las obras. Dice, si un hermano está necesitado, aquí dice, si está necesitado como de ropa o de cualquier cosa, dice, y viene a ti y pidiéndote que le ayudes y tú le dices, Dios te bendiga. Ahí no hiciste nada por él. Las obras ahí no trabajaron, porque no le diste lo que necesitaba, nomás le dijiste Dios te bendiga, pero no le diste nada de lo que él necesitaba. Entonces, eso es lo que dice que la fe, porque dice la palabra de Dios que nosotros caminamos por fe, en el camino de Dios, por fe. Pero también tenemos que tener obras para decir que somos cristianos. Y luego dice, ¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana está desnudo y le tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le deis las cosas que son
necesarias para el cuerpo de qué aprovecha. Dice, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así también la fe es muerta si no tiene obras. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas queréis saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe es perfecciona por las obras? Y se cumple la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificado por las obras cuando recibió a los mensajeros y les envió por otro lado. Dice la palabra de Dios que estos hombres los andaban buscando para matarlos. Y Rahab era una ramera, era una prostituta, Rahab, y pues no merecía ella nada de parte de Dios. Pero dice que lo que hizo ella, que escondió a los mensajeros que venían, los escondió y los hizo que se fueran por otro lado para que no los hallaran. Entonces, las obras que hizo ella, la justificó Dios por eso. Nosotros, hermanos, tenemos que saber que como hijos de Dios tenemos que también hacer obras, porque muchas personas dicen que las obras no cuentan. O sea que si tú haces una buena obra, esa no te va a justificar. Pero aquí Santiago dice que sí cuentan las obras. Cuando ya eres cristiano, sí cuentan. Cuando ya eres cristiano, sí cuentan. Es bueno ayudar a las personas que necesitan. Y las obras, esas son obras que tú ayudas y esas sí cuentan. Porque dice aquí que Rahab era una prostituta y ella no merecía nada de Dios. Pero como hizo una obra de caridad por los que venían huyendo y los mandó por otro lado para que no los hallaran, y fue justificada Rahab. Si alguien le pregunta a usted que las obras no cuentan, dígale que lea el libro de Santiago. Para el mundo no cuentan. Para el mundo, si hacen bueno o lo que hagan, Dios no se lo toma en cuenta para el mundo. Pero nosotros como hijos de Dios, sí cuentan las buenas obras. Y eso es lo que hace una persona decir, es buen cristiano. Es buen cristiano. Porque hizo una obra de caridad, ¿verdad? Tenemos que entender que Santiago es el único que habla de esto, hermanos. Y lo va a hallar usted en el capítulo 2 de Santiago. Así voy a dejar este lugar a mi hermano Clemente. Él nos va a traer el mensaje, la palabra de Dios.
¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Amén. Gloria al Cordero Divino de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a pedirle a Dios que nos hable, que tanto lo necesitamos, que nos hable, que nos aconseje. Y hay una palabra muy, bueno, todas las palabras son hermosas, pero hay unas palabras que resuenan más que otras. Dice la Escritura, para el que cree, todo le es posible. Para el que cree, todo le es posible. Amén. Y hay otra que dice así, el que a mí viene, de ninguna manera lo echo fuera. Esas dos palabras abarcan mucho, pero mucho, mucho territorio. Para el que cree, ¿qué? Para el que cree que todo le es posible. ¿Qué todo? Todo. Y la otra palabra que dice, el que a mí viene, de ninguna manera lo echo fuera. Esas dos palabras abarcan lo que nosotros en ocasiones no nos imaginamos. Solamente si pudiéramos y debemos creer lo que la palabra dice, porque es la palabra de Dios, hemos dicho y dicho y dicho. Entonces cuando Él dice, para el que cree, todo le es posible. ¿Cree qué? ¿Qué necesitas tú? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás creyendo que vas a tener o que debes de tener? ¿Qué estás creyendo? ¿Que lo vas a tener? Es lógico, porque lo estás pidiendo y crees que lo vas a tener. Ahora, si tú crees que lo vas a tener, pues no lo vas a tener por ti, pero lo vas a tener por la palabra de Dios que dice, el que a mí viene, de ninguna manera lo echo fuera. Esas dos palabras abarcan lo que usted en ocasiones no nos imaginamos. Nos debemos de pensar y nos debemos de imaginar. Ahora, ¿por qué? Porque no hay otra alternativa para nosotros que podamos conseguir lo que necesitamos si no es por la palabra de Dios. Jamás irá a caer a más santa. Amén o no amén. Amén. Que usted necesite algo, no se mortifique. ¿Por qué? Porque no va a conseguir nada. No se preocupe, ¿por qué? Porque no va a conseguir nada. No se desespere, ¿por qué? No va a conseguir nada. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? El que a mí viene, de ninguna manera lo ignoro. El que a mí viene, yo lo oigo. Y lo que trae, yo lo oigo. Y la necesidad que está, yo te ayudo. Yo te doy lo que tú vienes a pedirme. Amén. So pensemos nosotros nomás simple en esas dos palabras que dice la Escritura, y con esas dos palabras, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la mortificación, la desesperación, la angustia? ¿Para qué? ¿Para qué te desesperas? ¿Qué estás pensando? ¿Cómo le voy a hacer? Eso no le consigue nada. Todo lo que usted debe de hacer y lo que yo debe de hacer y lo que el pastor debe de hacer y los diáconos deben de hacer, todo lo que debemos de hacer es ir a Él. El que a mí viene, de ninguna manera lo echo fuera. Amén. Como ahorita, me imagino que tiene pensamientos o tenía o va a tener que cómo le voy a hacer. ¿Cómo le voy a hacer? Pero, ¿para qué? ¿Para qué? Si usted no lo va a conseguir. Y si lo llegara a conseguir, se lo va a conseguir Dios. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Creer en su palabra. El que a mí viene, de ninguna manera lo ignoro. Y qué bonito es saber eso. Qué bonito es saber eso. Y creerlo con todo nuestro corazón, porque no hay otra alternativa que usted consiga lo que usted quiere, nomás por Dios, solamente en Él. Y si usted
si usted debe de, o si usted se pone a pensar y a creer en la simple, podríamos poner simple la palabra de Dios, que es fuerte sobre todo el tiempo y sobre todo el mundo, entonces, ¿para qué anda buscando en otro lado? ¿Por qué no hay por qué? Venir a mí, Él está invitando, venir a mí todos. No dice unos cuantos, dice todos. ¿A cuáles todos? Todos los que tienen problemas, todos los que andan, que necesitan esto, todos los que andan, todos. Venir a mí todos los que estén trabajados y cargados, yo os haré descansar. ¿Cuál es el descanso? La paz del alma, la tranquilidad que su corazón sigue. Ahora, si acaso nosotros venimos a la iglesia y oímos la palabra y no la ponemos en obra, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué está haciendo? Está ignorando el consejo verdadero de Dios, no del predicador, no de un ministro, no de un pastor. La palabra que está escrita aquí y es inspiración divina de Dios, que debemos de ponerle en nuestro corazón y la tenemos hecha. Amén o no amén. Amén. Qué bonito es, hermano, que usted tenga una necesidad. Suponer que tenga una necesidad para esta semana y la necesidad es media heavy para usted, que necesite un dinero y no lo tiene y lo necesita, y no lo tiene pero lo necesita. Entonces, si la palabra de Dios te dice, el que a mí viene, de ninguna manera lo echo fuera. Entonces, ¿para qué se preocupa? Vamos a Dios. Amén o no amén. Y vamos hincados y vamos a decirle, a clamar a Dios. Dice, Él clama a mí y yo te responderé. Pablo, ese nomás. Amén. So pensemos nomás lo que esas palabras dicen. Lo que esas palabras dicen. Esas dos palabras abarca muchísimo. Amén. ¿Sí entendimos? Let's say que usted, hermana, necesitara unos 300 o 400 dólares para la semana que entra y los necesitara. Ya sabe desde ahorita que los necesita, pero no los tiene. Y de pilón no hay quien le empreste. ¿Cómo le va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿A llorar? ¿A desesperarse? ¿A angustiarse? ¿A preocuparse? ¿A mortificarse? No va a ganar nada. ¿Que entonces qué voy a hacer? El que a mí viene, de ninguna manera lo echo fuera. ¿Cómo le hace él? Usted no se preocupe. No se preocupe. ¿Cómo le va a hacer? Usted nomás vaya a él y cuando acuerda, yo no sé cómo le hice, pero aquí tengo el dinero y de pilón me sobró. ¿Cómo le hice? En veces no se da cuenta. En veces no nos damos cuenta y podemos preguntar alrededor que hay muchas veces que hemos necesitado y no sabemos cómo lo conseguimos, pero pagando cuerda ya acabamos el problema y no sabe cómo le hizo. Ahora, ¿por qué? Porque no sabe, porque no se dio cuenta que usted en su angustia, en su desesperación, usted se acercó a él y él dice, el que a mí viene, de ninguna manera lo ignoro. Amén. Y si tenemos ese Dios tan hermoso, tan poderoso, que todo lo puede hacer, todo. Si usted se pone a pensar qué hizo Dios, no puede figurar, porque hizo tantísimas cosas, tantas cosas que hizo. El cielo, la tierra, las estrellas, el mar, los ríos, las aguas, la humanidad. Usted no tiene palabras. Y ese Dios que hizo todo eso, Él te dice a ti, venir a mí. El que a mí viene, de ninguna manera lo ignoro. Amén. Y si así cree, ¿cuál es el problema? No tiene problema. Amén o no amén. Se la pasa bien suave. ¿Por qué? Porque tiene un Dios que lo está oyendo, y cuando usted se siente que ya no hay a la puerta,
Nomás doble sus rodillas y clámele con el corazón, porque el corazón es el que abre las puertas al cielo, y el cielo, ahí está el Señor Jesucristo y le contesta. Simple as that. Amén. Qué bonito es poder vivir en paz. ¿Y sí? Qué bonito es vivir en paz. ¿Y sí? ¿Por qué podemos vivir en paz? Porque Él nos la dio. La paz os dejo, mi paz os doy. Dijo, no como el mundo la da, yo os la doy. El mundo cuando todo está bien, pero ¿qué cuando no está bien? ¿Dónde está la paz? Es Jesucristo. Amén. Y si tiene al Señor Jesucristo a su lado, usted nunca, pero nunca, nunca va a perder. Todo el tiempo su victoria está ganada. Su victoria la tiene hecha. Pero si no tenemos nosotros esa ayuda que se llama Jesús de Nazaret, vamos a tener un problema grave. Ahora, póngale que hemos oído de Él, pero no se trata de oír de Él, sino vivir con Él y vivir en Él. Amén o no amén. Que cada noche, aleluya, cada noche, vamos a decir acá, que cada noche donde usted dobla sus rodillas, oh Maestro precioso, se le abre el corazón y ese corazón llega hasta el tercer cielo donde está el Cristo de la gloria. Ahí está. ¿Vale más que lo crea? Ahí está. Y esa es la forma que nosotros podemos agradar a Dios. Y Él dice, yo honro al que me honra y me encuentra el que madrugando me busca. Y lo va a hallar. El que busca halla, el que pide se le da y el que toca se le abre. El cristiano, hermano, la tiene hecha, bien hecha, hecha. El cristiano la tiene hecha en el Señor. Y nosotros, hermanos, como hemos dicho 1000 veces, no venimos a la iglesia nomás a ocupar el lugar. Venimos a oír lo que la palabra nos dice, a mí y a usted. Si lo creemos, la tenemos hecha. ¿A cuál problema hay? No miro ningún problema. Que alrededor esté esto, que esté alrededor, no le hace que esté. Usted clame a Dios y Él le va a responder. Amén. Amén o no amén. Podemos darle un aplauso, pero de veras. Amén. Dios me los bendiga y que no se les olvide venir a mí, y el que a mí viene, de ninguna manera lo ignoro. Amén. Paz de Cristo, hermanos. Gloria a Dios. Qué bonito ilustración, hermanos. Amén. Nuestro hermano habla del libro de Marcos, donde viene con el Señor un hombre con su hijo que tenía un demonio. Y lo que había sucedido es que los discípulos se habían puesto también, el hombre había venido con los discípulos del Señor a pedirle que le saque ese demonio inmundo, y no pudieron. En eso, hermanos, nos damos cuenta que cuando si nosotros somos aquellos que seguimos a Jesucristo, y cuando seguimos a Jesucristo, hermanos, somos aquellos que estamos representando al Señor. Son las personas que vieron esto cuando los discípulos no pudieron sacar ese demonio, como si las personas comenzaron a preguntar por qué no. O sea, estaban dudando ahora del poder del Señor Jesucristo. Y por eso ahora vino el hombre con el Señor. Y cuando habla el hermano de la fe, hermanos, es importante, porque en esa historia no se trataba del poder del Señor, en que podemos ver eso, de que no se puede hacer. Sabemos que el Señor es todopoderoso, en todas cosas puede estar, y nada es imposible para aquel que cree. Pero lo importante era la fe del hombre, la fe del papá.
Porque al último, hermano, si usted lee el capítulo, dice el padre, le dice, Señor, yo creo, pero ayúdame con mi incredulidad, con lo que no puedo creer. Ayúdame con esa parte. Porque todos tenemos, hermanos, en nosotros una parte de la escritura, una parte en el rincón de nuestros corazones, una parte en nuestro pensamiento, en la caminata con Dios, donde dudamos, donde no creemos totalmente, inclusivo. ¿Me explico, hermanos? Hay que recibir la palabra de Dios hoy. Recibirla y no tomarla, hermanos. Mire, a mí mi mamá siempre me decía, y lo uso en el trabajo, pero este es el único tiempo que no lo uso, fíjese bien. Mi mamá siempre me decía, mira, mi hijo, cuando usted se encuentre con un problema entre personas, o una relación o algo, dice, acuérdate, siempre hay dos lados a una historia. Escucha una y escucha al otro y de ahí haz en tu mente, ¿verdad? Arregla todo y dice, ¿sabes qué? Esta es la decisión. Pero con el Señor no es así, ¿no? Con el Señor es lo que dice Dios. No vamos a buscar el otro lado de la historia. Me explico, hermanos, porque no hay algo más mejor pero que el Señor, y hay que tener fe en eso. Amén. Denle un aplauso al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Puestos de pie, hermanos, quiero darle la oportunidad a cada uno de ustedes, si quiere venir, hermanos, y que pase con certeza que el Señor está aquí. Pase para el altar, hermanos, unos momentos. Vamos a hablar con el Señor y que el Señor hable con nosotros. Dele oportunidad. Gloria a Dios.